buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y antes de empezar con nuestro invitado de hoy, que acá lo tenemos, a Jorge Fernández Díaz, nada menos, quiero comentarles que estuve en la Feria del Libro de Oberá, Misiones. Volví hace unos días y quiero hacer un comentario. Es una Feria del Libro que tiene 47 años. Este año estuvo dedicada a Mafalda. Hay una foto por ahí que se me ve, ahí está, con el Citroën. En la puerta de la feria tuve una participación, me entrevistó el periodista, excelente periodista de Misiones, Alejandro Miño. Le quiero agradecer también a una artista plástica, Silvana, que me paseó por todo Misiones esos días que estuve allá. A mí me interesaba especialmente conocer las ruinas jesuíticas de San Ignacio. Es realmente muy interesante, y muy cerca está también la casa de Horacio Quiroga, en la selva, ¿no? La que construyó él mismo. A mí me interesaba todo eso porque Leopoldo Lugones, en la época de Roca, que hizo tantos trabajos que presentaba al gobierno, lo mandaron a hacer un trabajo a las misiones jesuíticas. Y estuvo con un equipo, se instalaron 6 meses allá para estudiar bien a fondo las misiones jesuíticas. De ahí salió el libro, que lo conseguí allá porque yo no lo tenía y lo compré en la Feria del Libro de Oberá, El Imperio Jesuítico de Lugones, que es muy crítico con las misiones, muy crítico, dice que es una especie de socialismo imperial, lo critica mucho, el libro está muy documentado. Pero en esa comitiva, que fue con Lugones a hacer este estudio, estaba Horacio Quiroga también, que quiso ir, era amigo de Lugones, le pidió ir, y el único cargo que quedaba disponible era de fotógrafo, entonces fue como fotógrafo. Y ahí conoció a Horacio Quiroga la selva, a la que después volvió y se instaló, y el lugar donde quiso vivir, ¿no? Y se hizo esta casa, que ahora es un museo. Esa es la casa, que en realidad no es la original, porque la original se incendió y esta fue reconstruida. Ahí está la tapa del Imperio Jesuítico que conseguí, por suerte, en la Feria de Misiones. Así que un saludo para todos ellos, lo pasé realmente muy bien y uno siempre aprende cosas, ¿no?, de toda esta experiencia. ¿Estuviste por ahí, Jorge? No, nunca fui. Tenés que ir, las pero ruinas siempre para mí es un lugar fantásticas. mítico, sobre todo por Horacio Quiroga, ¿no? Claro, seguro. Que ahí comienza esa experiencia tan aventurera y tan traumática, ¿no? Totalmente. De su vida, ¿no? Totalmente. Empieza el gran drama de su vida viviendo ahí. Es realmente una historia Uno está tremenda. ahí y es en medio de la nada, es en medio de la selva, de verdad. Bárbaro, ¿no? Hay que estar ahí. Quería ser Kipling, bueno. Claro, su modelo ¿no? era Kipling. Claro, exactamente. Historias tremendas. Bueno, Cora, salió Cora para la Feria del Libro, de haber salido más o menos. Salió en marzo, en realidad. En marzo, Sí, sí. estábamos sin el programa, yo anotaba, decía, Jorge Fernández Díaz tiene que venir. Todos los autores que salieron en estos meses que ahora estamos tratando acá de ponernos al día. Primero te felicito por tener este programa, que este programa para nosotros ha sido, para todos los escritores argentinos y para algunos escritores extranjeros, pero para nosotros los argentinos ha sido muy importante a lo largo de más de 30 años. Y me alegro mucho que haya encontrado, que siga adelante, que sea un programa que siga adelante. Gracias, sí. Y seguir viéndonos, nos conocemos hace muchísimos años. Muchísimos años, ¿cuántos años? El principio de la democracia. 1984. Trabajábamos juntos en el diario La Razón. De Timerman. Ahí hacías policiales. Sí, ahí hacía policiales. Y hacía folletines. Después, ahora además. escribe novelas policiales, pero ahí empezaste a hacer... Y ahí hicimos novelas policiales por entregas también, fue una experiencia. Y además, viste, yo daban espacio para que uno hiciera las cosas que quería hacer. Sí. Yo era el que hacía el cadáver de cada día, si me mandaba, era el chico joven que me mandaban, así que te digo, tenía una coraza que nada me pegaba, ¿no? Estaba acostumbrado a ver las calamidades más grandes. Ibas a la morgue, ibas a todos lados. Y mientras tanto estaba leyendo toda la historia de la novela policial universal. La novela negra, la novela... ¿Ya querías ser escritor en esa época? Sí, lo quería ser de mucho antes, pero ahí estaba deslumbrado porque lo que pasaba en la realidad pasaba también en los libros al mismo tiempo. Fue, creo, el momento más feliz de mi vida dentro de una redacción, porque, bueno, primero porque uno es joven. No, y por la época, el país que estábamos viviendo, la vuelta a la democracia. El despertar de la democracia. Pero vos en esa época eras peronista, me acuerdo. Sí, era un peronista de izquierda, digamos.
No te caía Nunca bien, Montoneros, Alfonsín. siempre fui muy, muy crítico de Montoneros, Bueno. pero sí estaba en la izquierda nacional de Abelardo Ramos. Estábamos en ese momento y tenía muchos amigos que habían sido muy importantes, que estaban en el peronismo, como José Pablo Feynman, como Juan Sasturain. Ya en esa época eras amigo de ellos. Sí, lamentablemente me alejé de ellos y los perdí por la grieta luego, muchos años después, digamos, ¿no? Porque, porque muchos de ellos, nosotros fuimos haciendo grandes autocríticas sobre lo que había sido el peronismo. De hecho, muchos de ellos habían llegado a una especie del frepaso, digamos, Y ¿no? sí. El peronismo terminó, empezó una nueva cosa, es importante la división de poder, Bueno, en la época de Chacho Álvarez fue así. ¿no es sé? importante luchar contra la corrupción. El PJ está lleno de burócratas millonarios. Bueno, una serie de- Pero bueno, después vino otro peronista, les tocó el hombro y los conquistó. Yo me mantuve siempre en el mismo lugar. Primero me empezaron a mirar con desconfianza, después con bronca bueno, y después me dejaron. A mí lo que me en el impresiona camino. es eso, cada uno puede pensar lo que quiera, pero que se terminen amistades por eso. Sí, sí, Me para mí fue muy parece doloroso porque muy tremendo. yo tuve, te diría, 3 mentores en la literatura que fueron, primero José Pablo, el más Muy importante y importante fue central. para vos, sí. Después sería Tomás Eloy Martínez en el medio y después ahora es Arturo Pérez Reverte, con quien todavía mantengo esa relación. Ese nivel Pero- de amistad. Ese nivel de amistad Sí. profunda, sí. Pero con José fue muy importante, ¿viste? Los libros, las novelas primeras de José Pablo Feynman, el culto que teníamos por John Ford, por Howard Hawks, por Billy Wilder. Pero por favor. Sí, Bueno, yo trabajé, hice un programa con José José, Pablo, sí, un me programa acuerdo. de cine. sí. Es impresionante, era una persona de una cultura y una gran memoria, se Una gran acordaba de memoria todo. y le gustaba mucho a toda esa izquierda peronista de ese momento, que se entronca con la cultura pop, de alguna manera. Meto a Soriano ahí, aunque meto a los que no eran peronistas del todo, pero o fueron Estaban peronistas, o como Fontana Rosa, como Sacomano, y bueno, era toda una movida a favor de la novela popular, de la novela del western, Y la novela negra. de la novela negra, claro. etcétera. Y sí, yo me Te sentía- sentías ahí reconocido y reflejado. Sí, sí, sí. Te diría que eso fue la horneada más importante que yo tuve. Después, por supuesto, fui evolucionando, cambiando cosas y todo, pero eso permaneció como algo, sigue siendo importante. De hecho, te explico todo esto porque Cora es hija de ese modo, así como las 3 novelas de Remil son hijas Claro, de ese son novelas momento. policiales. Son intentos no de traducir como yo quería cuando tenía, y como hicieron algunos colegas en la década del 80, y todavía lo siguen haciendo, es decir, traducen los géneros tal como los ven en la tele, en Estados Unidos, y los traducen acá, y acá no tiene nada que ver. Solamente alguien que no vio, que no vivió y no sabe cómo es la policía, cómo son los detectives verdaderos, ¿Cómo es son acá? los espías ¿Cómo es verdaderos, acá? cómo son Claro. los espías argentinos. Ahora, con eso te ¿no? pregunto, Cora es una detective. Una Es una mujer. detective verdadera. Así como yo alguna vez dije, bueno, se puede hacer espionaje en la Argentina, se puede hacer una novela o varias novelas de espionaje. Pero ¿cómo es el espionaje argentino? Y básicamente es el espionaje político, el prohibido, el oscuro, el turbio. Entonces, de ahí nació Remil. Esta fue otra pregunta. Esto empezó hace 5 años cuando me becaron para ir a vivir 2 meses a París. Y cuando llegué a París, que tenía que tomar nota para otros libros que se hicieron y todo, de repente con Verónica, mi mujer, que es periodista también y es mi gran interlocutora, ahí en los cafés yo le decía, yo conocí muchos detectives a lo largo de mi vida. De hecho, tengo una tertulia de detectives. Sí, eso me acuerdo. Después con Remil los conociste. Algunos con Remil claro. y después seguí. ¿viste? Sí. Son 3 libros de Remil, ¿no? Son 3 libros de Remil, sí. Es una trilogía. Y dije, claro, pero nunca conocí una detective privada mujer. ¿Pero habrá, Jorge, acá? No lo sé. Yo no lo Claro, sé. porque es una chica que se mueve por Palermo, uno se puede reconocer hasta los lugares que aparecen, las amigas que tiene, todo eso. Pero digo, ¿yo conozco alguna detective? No, ¿habrá una detective? Yo conozco varios hombres que tienen negocios parecidos a los de Cora,
parecido. Lo que pasa es que Negocios así de buscar infidelidades, de ese sí, tipo de cosas. padres que piden que se investiga al novio de la nena, Claro, porque parece que es un cazafortunas o un claro, tipo claro, que lo turbio, sigan a ver qué hace, claro. infidelidades, muchas infidelidades, Hay ¿no? mucho de eso, De ¿no? eso hay muchísimo. Hay Es un muchísimo. fenómeno enorme, Acá enorme. en la Argentina Aún o en en la todos lados. recesión actual, Se es muy sigue, grande, se sigue se sigue pagando. A ver. Y aunque antes todas esas pruebas gráficas de infidelidad eran muy importantes para los divorcios. Bueno, Claro. después de la ley de Claro, no divorcio, hace ya la falta. infidelidad no es causal. No. Pero aún así, la gente quiere seguir teniendo las grabaciones y las pruebas de la infidelidad. No solo para verlas, porque verlas es importante, sino porque muchas veces quiere presentársela a sus amigos o familiares que no le creen. Claro. Es increíble este fenómeno, es todo un fenómeno increíble. Pero yo nunca había conocido a una mujer e imaginé cómo sería una mujer. Pero no la conociste ni No la antes conocí, ni después. no la conocí. Vaya a saber si hay. Yo no lo sé. Me dicen que hay una en Miami, una argentina que se fue a vivir a Miami y a trabajar a Miami. Yo no la conozco. Ella trabaja de esto, de seguir a los maridos, las mujeres infieles, qué sé yo, y de pronto se ve involucrada en algo más pesado. Sí. Y ahí aparecen los sindicalistas corruptos, en fin, una Sí, serie de cosas. sí. Pero mi intención siempre fue hacer algo que esté en un verosímil de mi barrio. Es decir, que yo los personajes me los podría encontrar en el ascensor, en el supermercado, en una El tienda. barrio de Palermo. El barrio es mi viejo barrio donde yo nací, que ahora es Palermo Hollywood. Que estuviera ahí, que la peluquera fuera una peluquera de Palermo Hollywood, que la repostera fuera de un restaurante de Palermo. Es decir, nunca zarparme, nunca espectacularizar, nunca como haríamos en la década del 80, por ejemplo, que espectacularizábamos o no, hacíamos novelerías. No, un verosímil absoluto de que esto podía ocurrir, ¿no? Claro. Eso para mí siempre fue muy importante. Entonces, y además, en esta novela traté de apropiarme del gran formato de estos tiempos. El gran formato son las series. Yo dije, en general agarran una novela y la convierten en una serie, porque la fragmentan. Bueno, yo voy a agarrar una historia, la voy a hacer episódica, va a aparecer una serie, Sí. pero va a tener una vuelta de tuerca dramática que Claro, lo va a va cambiar, creciendo ¿no? hasta que Me llegamos fue a... muy importante, es un mundo de mujeres, es un Sí. mundo totalmente de mujeres que a mí me fascina. Yo fui criado por una matriarca, mi madre, Bueno, ese es asturiana. tu primer libro conocido, grande, Mamá. así, Sí, el éxito fue Mamá, Sí, ¿no? sí. ¿Cuántas? Mi mamá hace más de 20 años. Bueno, Mamá, mi madre era una matriarca que odiaba a todos los hombres. odiaba a todos los hombres. Sí, sí. Y tenía un Creía- hijo varón. Único hijo Decía era. que yo, no, tengo una hermana yo también, pero decía que yo era el único hombre bueno que ella conocía, ¿no? Con lo cual fui formado en esa idea de que las mujeres tenían razón y tuve que ir a terapia con los años para tratar de entender que alguna mujer podía no tener razón, ¿no? Entonces mi relación con la mujer ha sido siempre muy intenso. Pero vos tenés amigas. muchos libros que hablan de los vínculos, del Muchísimo, amor. muchísimo, sí. Son como dos líneas, ¿no? El policial por acá Sí, y, sí, sí. y estos otros libros. Sí, acá así. se unen las dos, ¿no? Acá Porque se unen las dos. Acá se unen las dos porque es de mujeres, de vínculos, de vidas secretas. Inclusive la misma Cora tiene un romance así, que medio lo Claro. esconde, ¿no? Cora se considera a sí misma feminista, no es una militante ni intelectual, ni mucho menos, del feminismo, pero con se las considera contradicciones. feminista. Se considera feminista. Vive pero- sola, trabaja en una serie por de supuesto, cosas. Sí. y además detesta el paternalismo de los hombres y todo. Sin embargo, tiene una relación con un hombre inconveniente, porque el hombre no es un tipo violento ni nada, No, pero con ella. son machistas. Pero claro, la vieja, encarna la vieja masculinidad. Claro. Digamos, ¿no? Entonces Sí. ella no tiene vergüenza de presentárselo a sus amigas, ¿no? Y eso me pareció un conflicto. Por lo menos tengo algunas amigas que viven esa clase de contradicciones. ¿Tenés amigas mujeres? Sí, sí, he tenido toda mi vida y jefas y bueno, redactoras, porque mi vida ha transcurrido, 30 años ha transcurrido en las redacciones. Ya no estás en ninguna redacción. No, ahora trabajo hace 11 años, trabajo desde mi casa. Ah, 11 años ya. Sí. O sea, trabajo en la radio. No fue también. por la pandemia, porque eso para muchos empezó No, con no, la no, pandemia. no, fue hace 11 años que no trabajo en la redacción.
Pero bueno, trabajé en tantas redacciones que esa fue mi vida, los Porque romances después de La redacción. Razón, que terminó mal, como tantas cosas en la Argentina, cerró La Razón. Sí. Vos no fuiste directo a Noticias. No, a mí me dijeron que iba a terminar mal La Razón y nos fuimos con un grupo de periodistas, 2 o 3, a Neuquén a vivir 5 años y hacer periodismo en Antes de Neuquén. que cerrara La Razón se fueron, Antes eso no de me eso, acordaba. un año y medio antes, sí, nos salvamos de esa... Mejor Sí, sí. Fue muy privaron, triste, digamos, de fue una muy cosa triste, bastante sí. fea. Pero Y se bueno, fueron a Neuquén. a Neuquén a hacer un diario, el diario, hoy se llama La Mañana del Sur, se llamaba el Diario de Neuquén, y ahí yo probé, ahí me estuvieron a punto de matar, ahí Hacía probé... policiales también hacía- ahí. Era el jefe de redacción, pero a la vez seguía haciendo policiales que eran muy importantes, y ahí veías la cercanía de las cosas. Acá yo escribía La Razón y las cosas pasaban lejos. Ahí el narcotraficante vivía a la vuelta de mi casa y me venía a buscar. El asesino era un comisario amigo. 5 años estuvieron. Estuve 5 años muy ásperos, muy ásperos. Aprendí muchísimo de la vida y del periodismo, muchísimo, muchísimo. Después volví, estuve en... ¿Estabas casado vos en esa Sí, ya época? estaba casado. Yo me casé muy joven y tuve a mi hija ¿Y fuiste con tu hija? Lucía y después tuve a Martín, sí, a mi segundo hijo. Y después sí volví al Cronista, estuve en el Cronista de En El un tiempo, y Cronista. después estuve en Somos, en Gente, en Noticias, fui subdirector del diario Perfil y después director de Noticias de nuevo, y que director de Noticias en ese momento era la Silla Eléctrica. Te caían cartas de documento cada 3 días o 2 días, ¿no? Y estabas pleiteando y tenías investigaciones fuertísimas, acababa de morir Cabezas, fue Años, sí. fue una batalla. Muy movido. Y después sí. sí, terminé en la Nación, donde yo pude, además de ser lo de siempre, pude desarrollarme como escritor, columnista de La Nación. Me dio esa oportunidad, un diario que siempre estuvo, le dio orgullo tener un escritor en la Secretaría de Bueno, tienen Redacción. una tradición de muchos años, ¿no? Y ahí están los fantasmas de Manucho, ¿Qué te parece? Y anteriores también. de Mallea. Claro, ¿viste? Mallea, bueno, de todo. Ahí iba Borges, ahí publicó El Sur Borges, y Silvina, y Victoria, y Bioy Casares. Es un lugar, bueno, que para mí fue extraño, ¿viste? Porque fue como llegar a un lugar que para mí era mítico y que yo sentía que me estaba esperando, ¿no? Mm, Fue curioso. Que te estaba esperando. Que de alguna manera me estaba esperando, sí. Bueno, Que esa porque espera... fuiste a cubrir un lugar que no había, ¿cómo es? No, fui de secretario de política al principio con Néstor Kirchner en el poder. Y Ahí fue, en los años de Kirchner. Claro, suplemento ADN con Tomás Eloy. Y corrí muchas Hubo aventuras. problemas ahí, ¿no? ¿Eh? Hubo problemas. Y Tomás y yo, que éramos amigos de toda la vida, empezamos a tener problemas porque, claro, cuando vos Es que te vas... yo también trabajé con Tomás en este programa, lo empezamos Sí. con Tomás. Estamos hablando de gente que también fue muy cercana para mí, ¿no? Sí, sí. Pero no son gente fácil, vamos a decirlo. Para mí siempre fue fácil hasta que empezamos a trabajar juntos. bueno, ahí Claro, ahí se porque ahí complican había una las cosas. diferencia muy grande. Cuando vos te vas de una redacción 20 años, si yo ahora ya me fui 11 años, si ya quisiera hoy volver yo a dirigir algo en una redacción, ya iba a tener problemas. Y él se ha ido más de 20 años, nosotros lo trajimos Sí, de Estados claro. Unidos. Claro, estaba a en Estados Tomás, Unidos, ¿entendés? sí. Y entonces tuvimos dificultades, pero bueno, pobre, al final cuando se estaba por morir, me llamó a su casa, llamó a 3 periodistas para despedirse. ¿A quién más? Yo no llamó? sabía, a Berbisky fue uno, el otro A no sé. Berbisky. El otro fue al de Clarín, pero no estoy seguro de quién Mirá fue. vos. Y me llamó a mí y ya pobre, ya estaba, le había tomado todo el cuerpo, lo había paralizado todo el cuerpo. Terrible. Terrible, terrible. Estaba su hijo, uno de sus hijos, tomamos el té. Ezequiel. No, el otro, el fotógrafo, no me acuerdo ahora el nombre. Sí. Blas, ¿no? Blas. No, creo que es el otro. Ahí tiene Bueno, varios. tiene 7 hijos, Tiene Tomás 7 Eloy hijos. Martín. Y lo recuerdo con mucho, porque ahí me dijo, mira, él estaba, casi no podía hablar, se arrastraba para escribir una línea de un artículo de una novela, ¿no? Se arrastraba por el piso. Imagínate lo que te estoy diciendo. Le había tomado todo el cuerpo el Es tumor terrible. ese cerebral. Y me dijo, mira, te pido perdón por lo que pasó. Porque vos tenías razón, yo no tenía razón. ¿Te dijo? Sí.
Bueno, pero olvídate de eso. Bueno, contémonos, como siempre nos contábamos los libros que queríamos hacer, ¿no? Y él me contó que quería escribir un libro que fuera un ensayo para demostrar que la literatura y el periodismo a determinado nivel eran lo mismo. Algo que había sido un tema de su vida, ¿no? Sin duda, y de la época también. Pero cuando nos mirábamos hacia los ojos, como nos estábamos mirando nosotros, noté una opacidad y noté que él estaba contando un libro que no iba a poder. Por primera vez me estaba contando, como me había contado antes Santa Evita, viste, otros libros, pero sabíamos los dos que no lo iba a poder que hacer. no lo iba a hacer. Y me dijo, Jorge, vos conocés por alguna razón conocés mucho la naturaleza femenina. Usó la palabra concepto de naturaleza femenina, que yo no sé qué hacer, no sé qué es eso exactamente, y que, como dice Lacan, no existen las mujeres, la mujer, sino las mujeres. Pero dice, seguí escribiendo sobre eso. Yo, por supuesto, me fui de ahí. Me di un regalo que no abrí nunca, Cristina, nunca abrí. Lo tengo en mi casa cerrado. Es un paquete cerrado. Es un paquete cerrado, no tengo idea qué hay ahí adentro. Y no lo querés abrir. No me atreví a abrirlo nunca. Y él me dijo, te voy a estar vigilando para que escribas sobre el tema de las vidas secretas y de las personas. Y yo no le hice caso porque me metí con Remín, seguí con otras cosas, ¿no? Pero bueno, acá este libro sí tiene algo que ver con Tomás, en ese sentido. En ese sentido. Pero vos tenés unos libros, por ejemplo, no solo Mamá, sino Las mujeres más solas del mundo, me la anoté para no olvidarme, Corazones desatados, La segunda vida de las flores. Te amaré locamente. Te amaré locamente, ese no lo tengo. Muchas cosas sobre el amor, sí, muchas cosas sobre el amor, sí. ¿Y no hacían una especie de consultorio en Radio Mitre? En Radio Mitre fue muy gracioso porque, querido Lanata, él me llevó, estuve 1 año y medio con él. ¿En el programa de La Nata? Sí, yo te lo cuento así, mira, Lanata me llama para que yo no había hecho radio nunca en mi vida, pero me llama como columnista de actualidad y político que esté al lado de él. Sí. Entonces vamos a la casa de Lanata, todo el equipo. Y porque él tiene instalado en la casa, ¿no? Sí, el estudio. Pero ahí, sí, en ese momento todavía no, pero nos invita a su casa a todos, una larga mesa, y yo como buen periodista de gráfica llevaba una lista de ideas y de secciones, ¿no? Entonces la saco la lista, me dice, ¿qué haces? Me dijo, no, dice, en la radio la creatividad se encuentra en el aire. La creatividad se encuentra en el aire. Yo me fui de ahí y digo, chanta, va. Pero después me demostró que era una gran lección la que me estaba dando. Claro. Porque al aire vio que yo, ¿te acordás que yo había salido a escribir relatos de amor de gente común? Sí. Y había tomado nota de historias verdaderas, de grandes pasiones ocultas. Porque la pasión verdadera, la pasión privada, el periodismo no la puede narrar porque se mete en la privacidad y seguro. Es imposible. Pero con la ficción se podía hacer, ¿no? Y yo había tenido toda esa experiencia, ¿no? Y entonces yo empecé a opinar sobre cosas que se hablaban ahí. Y me dice, pero es el doctor Amor El doctor Amor. Le dijo al operador, ponele una música cursi, a ver. Una música cursi. Y bueno, el doctor Amor que se va. Hicimos 1 año entero, 1 hora de tertulia sobre el tema del amor, con un increíble éxito. Seguro, seguro. Y alguna gente me decía, no, vos no podés ser escritor, periodista serio y a la vez hacer todo este consultorio tipo de cosas. Sentimental. Pero ¿sabés qué, Cristina? Yo siempre me parece que es muy aburrido ser una sola persona. Es decir, ser 2 o 3 personas no disociadas, sino integradas, digamos, ¿no? Poder hacer distintas cosas. Ahí está el punto, que todo eso se integre, ¿no es cierto? Que se integre, sí. Pero no solamente una cosa, me aburro mucho de hacer siempre lo mismo. Pero yo te escuché decir por algún lado, me dijiste a mí, no sé, pero yo sé que, por ejemplo, la columna que vos hacés los domingos en La Nación está muy elaborada, además se nota que está muy elaborada. Me lleva toda la semana. Y te debe llevar bastante tiempo. Sí. Durante los últimos, te diría, los 8 años de kirchnerismo, como el relato tenía mucho que ver con la historia, sí, claro. Yo volví a leer lo que había leído de joven, de manera más crítica, y leí todo. Estuve leyendo continuamente el revisionismo del peronismo, el nuevo revisionismo que tiene el peronismo. Sí. Bueno, tuve que estudiar muchísimo. Entonces, y no podía escribir si no tenía por delante algo de esto. Claro. En un momento dado, creo que durante la pandemia, me agarró la locura de usar analogías de viejas películas de Hollywood
para explicar. Es decir, traté de ir como recreándome, pero es un trabajo que te va tomando todo. Y sí. Primero lo haces en un día, después te das cuenta que en un día no podés, después en 2, después en 3, y después casi te diría que se convierte en un monstruo, esa columna, Que te toma todo. que te devora Claro. todo. Y sí. Y que te impide escribir libros, por ejemplo. Y sí. Fuerte. Ahora, te pasan cosas, te pasaron durante el kirchnerismo, pero te siguen pasando. Sí. Hablaste de populismo de derecha y el presidente salió, sin nombrarte, pero salió a... Sí, aludir, Pero de ¿no? cosas Directamente. fuertes, Sí, ¿qué sí. te dijo? Me dijo que era un imbécil. Imbécil o cosas por el estilo. Debo ser, no sé. Y ahí te Esa pusiste a estupidez. estudiar más y a contestarle qué es el populismo de derecha, etcétera. Sí, yo venía estudiándolo, aunque me aburren mucho los libertarios teóricos, me aburren muchísimo, pero sí, los he estado leyendo. Ahora me empieza a pasar algo parecido a lo que yo te conté. Es decir, yo no me muevo del lugar donde estoy, ni siquiera por oportunismo, porque hoy a muchos colegas les garpa, como se dice en el medio, muchísimos ser mileístas. Yo tengo las convicciones que tengo y me pasa un poco lo mismo que aquella vez, ¿no? Que yo le decía a José, pero nosotros vivimos, sabemos esto, Claro. ¿no? Yo no me moví, ellos se movían, ¿no? Y me empieza a pasar algo parecido. Yo digo, quiero siempre que le vaya bien a la Argentina. Quise que Néstor Kirchner hiciera un buen gobierno y quiero que Milei le vaya bien. Estamos en una recesión profunda. Estamos todos metidos en Y esto. queremos que le vaya bien. Otra cosa es que yo me tenga que adscriba a una idea de la destrucción del Estado, a una idea de que en la Argentina siempre hay, bueno, yo le digo populista en el sentido de que siempre viene un redentor a dividir en buenos y malos la sociedad, ¿viste? Otra vez. Yo no quería que el peronismo quedara fuera de la realidad. El peronismo y el no peronismo, vamos a decirlo así, son las dos almas argentinas. Exacto. Tienen que convivir. Tienen que encontrar un punto básico desde donde convivir. A mí me asustó mucho Pero no cuando se puede Cristina aplastar al otro. dijo, ¿sí? vamos por todo, entonces eso quería decir que quería instalar una hegemonía. Entonces el otro ya no estaba, si vos querés establecer una hegemonía. Exacto. Y ahora hay alguien que quiere otra vez establecer una especie de hegemonía, porque todos tienen la verdad y quieren imponerse la otra alma. Entonces, digo, si en una Argentina, si un país no tiene dos almas, que esto además se está reproduciendo a nivel mundial, a nivel mundial ya hay zanjas en el medio. Es muy inquietante. Y se va a un populismo, a una democracia populista, a los bandazos, todo lo contrario a lo que fue la transición en España. Fue un acuerdo, cortemos los extremos, vamos al centro. Exacto. Que Sin no eso, logramos nunca acá nosotros. Sin eso somos un péndulo, pero ¿sabes qué bueno. péndulo? ¿Qué clase de péndulo me parece a mí? Esas bolas de derribo que van de un lado a otro destruyendo. Destruyen. Esas bolas de derribo, porque viene uno a destruir lo otro y otro, entonces no hay país posible, ¿no? Señores, acá lo tengo. Cora, me tengo que ir porque se termina el programa. Interesantísima charla, tantos temas. Yo me hubiera quedado un rato más, pero nos tenemos que ir. Acuérdese, Cora, de Jorge Fernández Díaz, que en este momento de vacas flacas y poca venta de libros, este libro, dentro de todo, se mantuvo y anda bastante Estuvo muy bien. Sí. Estuvo 4 meses entre los más vendidos, sí. Estoy muy agradecido. Bueno, gracias por haber venido, Jorge. Gracias a vos y que sigan por muchos años este programa. Ojalá, vamos a ver hasta cuándo uno aguanta también. Los años pasan. Tenés aguante. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buena semana para todos. Chao.